Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Bienvenidos al noticiero semanal de prevención de lavado de dinero, gestión del riesgo y prevención del fraude. Esta semana tenemos algunas noticias importantes que vamos a analizar y sobre todo vamos a ver cuál es el impacto y la tendencia que está dando en nuestra América Latina referente al esfuerzo que se está llevando en temas de prevención de lavado y los otros temas que nos atañen. Y vamos a iniciar con una noticia que viene de Uruguay y es el caso del Royal Bank de Canadá en Uruguay, que anunció el cierre de todas sus operaciones en el país a partir del 31 de octubre. Esto debido a una revisión estratégica de sus negocios en Latinoamérica, según lo anunciaron sus representantes. Sin embargo, la decisión fue anunciada después del allanamiento llevado a cabo en sus oficinas el pasado 13 de junio, a pedido del juez argentino Norberto Yarvide, quien se encuentra al frente de una investigación por presuntas irregularidades en la transferencia de jugadores de fútbol y otras formas de lavado de dinero. El proceso judicial se inició el año pasado en Argentina, luego de que se conociera que varios clubes habían realizado transferencias mediante triangulaciones con entidades en Uruguay y Chile para sus operaciones de compra y venta de jugadores. Recuerden que la compra y venta de jugadores es una mecánica utilizada en el Cono Sur para hacer procesos de lavado de dinero. Y es que ante lo irreal o no o lo lógico acerca del precio de una carta de un jugador, se puede manifestar la utilidad por la venta de un jugador que pudiera valer mucho menos y mediante esto justificar su salida inclusive del país del jugador, obteniendo una parte importante de las utilidades proceso de esta operación. En su oportunidad, Oyarvide, que es el juez argentino que está llevando a cabo, había solicitado la colaboración de la justicia uruguaya para poder acceder a la información de las instituciones financieras de ese país, a raíz de lo cual la jueza uruguaya, que es encargada del crimen organizado, Adriana de los Santos, ordenó el allanamiento de las oficinas del banco con sede en Montevideo. El proceso que se llevó a cabo, se llevaron y se incautaron computadoras, celulares, documentación acerca de las operaciones llevadas a cabo en la entidad bancaria, y lo cual obviamente despertó el malestar por parte de los banqueros y severas críticas acerca de cuál era la situación que estaba dando en el sector financiero y cómo es que se estaba llevando a cabo la protección y la confidencialidad. Esto, de acuerdo a los criterios del propio banco, estaba violando los derechos fundamentales de la confidencialidad de gran parte de sus clientes, que no tenía que ver con el proceso origen del allanamiento. Entonces, el allanamiento se originó por un tema de triangulación en operaciones de compra y venta de jugadores argentinos y terminó siendo un tema de allanamiento en Uruguay. Entonces, ¿por qué se llevaron la información de todo el banco? ¿Por qué obtuvieron información adicional? Ese es el tema que más está preocupando al sector financiero en el Uruguay. Y es que el ejecutivo encargado de mercados emergentes del propio banco, Baren Janssens, expresó, cito literal: desafortunadamente es claro para nosotros, para nuestros clientes y para el banco, que en este ambiente no podemos velar por la confidencialidad y si no podemos velar por la confidencialidad, es también claro que no podemos continuar operando como un banco. Por esto es que se da este paso significativo. Esto dejando claramente expresado el origen de la decisión de abandonar la plaza uruguaya. En el mismo sentido, el director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, Julio de Brum, ha manifestado que la noticia no ha caído bien en el sector financiero, donde se estima que la actuación judicial dejó sentado un mal precedente y siembra desconfianza entre los clientes bancarios. Y es que el tema atraviesa por una serie de convenios internacionales en los cuales Uruguay ha formado parte y ha asignado estos convenios internacionales de colaboración y ayuda mutua en temas penales, debido también a que recuerden que Uruguay por la OCDE fue catalogado como un país en una lista gris referente al tema de colaboración y un país en donde se pueden estar llevando a cabo delitos financieros. Esto orilló obviamente a la República del Uruguay
a establecer mecanismos de colaboración internacional y abrir muchos temas de supervisión. Sin embargo, una de las partes importantes a las cuales está haciendo referencia en este proceso de allanamiento es al protocolo de asistencia mutua en asuntos penales del Mercosur, aprobado en 1996 durante la Cumbre de San Luis en Argentina. La decisión del banco y la posición del sector bancario pudieran contradecir de alguna manera el espíritu de apertura en manera financiera que desde el Estado uruguayo se fomenta y que lo llevó a asumir acuerdos de intercambio de información, suscribirse a ciertos protocolos internacionales para evitar delitos financieros, inclusive reformar la ley del secreto bancario uruguaya en el año 2011, buscando precisamente otorgar un mayor marco de transparencia a todas las operaciones en materia financiera. Todas estas iniciativas gubernamentales han buscado alejar al Uruguay del calificativo de paraíso fiscal que se le venía asignando y sobre todo luego de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, lo incluyeron dentro de su lista gris de países permeables a los delitos de tipo financiero. Según lo consideró el presidente del Banco Central del Uruguay, Mario Vergara, la decisión de dar finalizadas las operaciones en el país sudamericano por parte del banco es un poco apresurada en el sentido de una sobrereacción a una situación puntual. Tenemos que contribuir a fortalecer la credibilidad de la plaza uruguaya como plataforma para ofrecer servicios financieros al mundo. Y es que este efecto que está llevando a cabo en la banca está haciendo un movimiento y obviamente preocupación por parte de los que participan en este sector. Y es que los efectos que están llevando a cabo tras el allanamiento y posterior decisión del banco canadiense, varios clientes extranjeros de instituciones bancarias que operan en el polo empresarial y logístico donde se encuentra la oficina del banco canadiense decidieron que sus fondos fueran transferidos a otros países. Según lo manifestado por los propios ejecutivos que operan en el sector, llaman clientes argentinos y de otros países con mucha inquietud y algunos concretamente han pedido que saquen sus cuentas de Uruguay y las lleven a otro lado. Por otro lado, el recelo provocado en la metodología utilizada por el allanamiento llevó a plantear la elaboración de un protocolo para este tipo de procedimientos en bancos del Uruguay, ya sea por órdenes judiciales libradas en el país o en el extranjero. Esto fue confirmado por el presidente del Banco Central Uruguayo, Mario Vergara, quien reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera, Unidad de Información y Análisis Financiero, la UIAF, junto con los jueces del crimen organizado y fiscales, se encuentran trabajando en la redacción de dicho protocolo de actuación. El análisis de la información contenida en el material incautado finalizará en unos 20 días. Luego se procederá a determinar qué información es derivada al juez Oyarbide y qué elementos pueden dar mérito al inicio de una investigación en Uruguay. El vocero de la Suprema Corte de Justicia del Uruguay, Raúl Oxandabarat, expresó, cito textual, aún no se ha enviado a la justicia argentina al juez Oyarbide ningún tipo de material. En esta materia se dan todas las garantías del marco del procedimiento porque esto se realiza en el marco de un protocolo recíproco entre ambas naciones. Aún no se mandó ninguna información y antes la defensa involucrada va a tener la oportunidad de ver el material y hacer sus descargos. Con estas aseveraciones, obviamente, queda claro cuál va a ser el procedimiento que se va a llevar con las nuevas investigaciones que pudieran derivarse del mismo. Y es que existen ya algunos antecedentes judiciales. El pasado 28 de junio, es decir, 15 días después de los allanamientos, el Banco Central del Uruguay revocó la autorización para operar en el mercado local a ALEC, empresa de servicios financieros, que actuaba como financiera y casa de cambio desde el 2003 y cuyas oficinas fueran allanadas en el marco del mismo procedimiento llevado ante el banco canadiense. Otro antecedente es en el año 2008. Este mismo banco recibió la mayor multa aplicada a un Banco Central de Uruguay desde que rigen las normas antilavado mediante la resolución de diagonal 646 del 17 de diciembre de 2008. El banco dispuso sancionar al banco canadiense en Uruguay por una multa de 650,000 unidades indexadas por las omisiones constatadas en el Sistema Integral de Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo. Y en el 2012, la Comisión Estadounidense de Comercio de Commodities a Futuro anunció ante el Tribunal Federal del Distrito de Nueva York al mismo banco por llevar a cabo un esquema de lavado de varios cientos de millones de dólares en relación con los contratos de negocio en acciones de la Bolsa de Futuro. Esquema que habría funcionado al menos desde junio de 2007 y mayo de 2010 mediante contratos de stock a futuro en índices bursátiles y acciones individuales a futuro. ¿Qué es lo que debemos de aprender? Bueno, pues tenemos que tener mucho cuidado sobre todo en que entender que a manera como va avanzando el tiempo, obviamente los países tienen nuevos convenios de colaboración y allanamiento y obviamente de ayuda mutua en temas penales, por lo cual
Esto, el tratar de ayudar a alguien que está evadiendo aspectos impositivos o bien realizando operaciones ilícitas con fondos de otro país, no les va a ustedes a dar la tranquilidad de que por hacerlo en una jurisdicción ajena al mismo, esto les pueda resultar proveniente. Obviamente cada vez más los propios bancos, las propias corresponsabilidades, los propios supervisores, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, FinCEN y todos los que se encargan de llevar a cabo el proceso de inteligencia financiera están reforzando su esfuerzo en temas de conocimiento de las operaciones a nivel internacional y obviamente la investigación se está llevando a nivel mundial. Por lo tanto, yo los invitaría a ustedes como oficiales de cumplimiento realmente a estar conscientes de las implicaciones que puede estar llevando a cabo operaciones internacionales y sobre todo que lleven un modelo de gestión del riesgo basado obviamente también en las jurisdicciones de donde proviene el recurso y cómo están siendo clasificados para temas del nivel de riesgo. Interesante, ¿verdad? Continuamos. En una noticia que viene de España, el tema del Peñón de Gibraltar tiene un tema no solamente una disputa territorial, sino un tema acerca de la supervisión y obviamente del tema de prevención de lavado de dinero, y es que Gibraltar está siendo considerado como un paraíso fiscal en la economía. Y el Peñón es una puerta trasera por la que escapan grandes cantidades de dinero español. El conflicto que se lleva a cabo en Gibraltar no solamente se trata de barcos pesqueros o camiones con arena o bloques de hormigón que están tirando al océano para ganar terreno. Y es que esta roca de cerca de 7 kilómetros cuadrados consigue un superávit anual del 30% de su Producto Interno Bruto y roza el pleno empleo. Con un sector financiero hipertrofiado, el Peñón no necesita la economía real para vivir. El propio ministro Margallo advertía que esta situación, en su artículo publicado en el Washington Post, tenemos que hablar de Gibraltar. Gibraltar tiene 21.770 empresas registradas y solo el 10% de ellas pagan impuestos. Las sociedades extranjeras que establecen el Peñón disfrutan de condiciones ventajosas como un impuesto de sociedades mínimo de un 10%, un impuesto a las personas físicas ridículo y una ausencia de IVA. Esta tributación amable es un atractivo para las empresas y para países. Es prácticamente imposible competir con estas micrópolis financieras. Y es que recuerden ustedes que los fondos que se colocarían anteriormente en la Costa del Sol española se están marchando al tema de Gibraltar porque obviamente hay beneficios fiscales mucho más importantes y el tema se está manejando de una manera hasta cierto punto velada. Un tema de conflicto que se está llevando a cabo en el Peñón de Gibraltar. Recuerden que el Peñón está prácticamente la puerta de entrada al océano y que divide a la Gran Bretaña con España es precisamente la posición que guarda y la disputa que se tiene territorial sobre el mismo. La Unión Europea ha visto este tema de una manera no tan seria como quisieran los propios españoles, debido a que los españoles reclaman el tema del Peñón como parte de su territorio, y obviamente también esto lleva a cabo que el tema del contrabando y el tema de manejo de recursos que pudieran venir de actividades ilícitas está siendo una gran preocupación por parte de estos países. Y es que obviamente las principales corrientes de tráfico del Mediterráneo pasan por ahí, y obviamente también el tema de que cómo se está teniendo el desarrollo en China y cómo está utilizando esta pequeña plataforma para poder hacer algunas operaciones de evasión fiscal sobre todo y de contrabando. Entre ellos el más importante es el contrabando de el tabaco, y hay grandes organizaciones a nivel mundial que están perdiendo dinero precisamente por la realización de operaciones en este lugar. Y es que la OCDE no lo ha todavía determinado como parte de un paraíso fiscal, y obviamente la Gran Bretaña tiene mucho peso en la Unión Europea y obviamente está gestionando ahí el tema de cómo controlar las operaciones que están llevando a cabo en el Peñón. Y de momento pues los británicos prefieren ver a Gibraltar como un paraíso fiscal británico en vez de considerarlo como un paraíso fiscal español. Entonces son temas inclusive de política, cómo trastocan los temas de cumplimiento, y bueno, pues habrá que ver cómo se va desarrollando el tema. Sin embargo, bueno, en la actualidad está siendo considerado como un tema que pudiera empezar a tener tintes de mayor escala, y esto podría llevar a cabo algunos esfuerzos inclusive no solamente diplomáticos, sino de otro tipo, para llevar a cabo el control de los mismos. Muy bien, pues muchas gracias y continuamos.
En una noticia que proviene del Paraguay, el Banco Central de Paraguay sanciona a bancos como consecuencia de conducta de empleados. La importante esta noticia, quisiera yo que lo viéramos desde el punto de vista real. Es la primera sanción que se lleva a cabo por un país sudamericano en contra de empleados que realizan ceguera intencional de manera directa. La resolución por la cual se sancionó a 4 bancos por incumplir la ley de antilavado. El Banco Central de Paraguay admite que las personas físicas empleados de las entidades son las que llevan a cabo las conductas, cuyas consecuencias recaen en la persona jurídica. Resaltó la figura oficial de cumplimiento, sin embargo, ya llamativamente no no sancionó a los responsables de prevenir el blanqueo de dinero ilícito. Y en esta llamada de atención a resolución que fue pública, en la cual se llama la atención públicamente al banco por incumplimiento, según la ley número 1015/97, que previene y remite los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero y bienes, o solamente contempla eventuales sanciones sobre los sujetos obligados, que son las personas jurídicas. Eso no significa que las personas físicas que integran la organización de la entidad bancaria carezcan de roles específicos. Por el contrario, son las personas físicas que integran los estamentos de la entidad bancaria las que llevan a cabo las conductas que consecuencias finalmente recaen en la persona jurídica. En esta llamada de atención, el banco sancionó de una manera pública y la resolución fue publicada por un diario en donde se incluyó la fotocopia del documento. Además, también se sancionó a Sudameris y a BBVA, fueron sancionados con la amonestación pública, y el Continental por un apercibimiento. El regional recorrió el Tribunal de Cuentas para tratar de revocar la resolución del Banco Central de Paraguay. Además de la crítica por la leve sanción aplicada a los bancos, pese a la propia ley califica de grave el incumplimiento de las normas antilavado, también se cuestionó la no inclusión en el sumario de personas físicas o empleados de las entidades afectadas. Y en esta resolución, por la cual la autoridad bancaria sanciona a 4 bancos, admite que las personas físicas cumplieron roles que permitieron la amonestación a los bancos. Entonces, a pesar de que legalmente no podemos llevar a cabo la sanción directamente en la institución, perdona a la persona si es que el Banco Central del Paraguay reconoce el hecho de que son las personas físicas las que están exponiendo a los propios bancos en la comisión de las sanciones y por ende de las amonestaciones públicas que están a cabo. Bueno, por lo tanto, esto es importante que ustedes vayan como oficiales de cumplimiento, visualizando cómo está a nivel latinoamericano llevándose a cabo el tema de persecución del delito, de lavado de dinero, y obviamente cuáles van a ser las implicaciones y cuáles son los riesgos que están asumiendo ustedes en este momento por realizar las operaciones de la manera que las realizan. Si realmente están llevando a cabo un debido cumplimiento reforzado con los clientes de alto riesgo, si están estableciendo mecanismos de capacitación o entrenamiento adecuado para sus empleados, sobre todo que lo que vayan a llevar a cabo tenga una consecuencia directa en la operación. Interesante, ¿no? Continuamos. En una noticia de Puerto Rico, fiscalizarán transacciones dudosas a través de cooperativas de ahorro y préstamo. El presidente de la Corporación para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico, la COSEC, Daniel Rodríguez Collazo, anunció que investigará y formalizará el proceso de fiscalización agresiva al fraude y al lavado de dinero, entre otras irregularidades financieras, procesando junto con el Departamento de Justicia cualquier individuo, grupo o entidad que efectúe comportamiento o transacciones indecorosas o ilegales a través de las cooperativas de ahorro y crédito del país. Según el titular de la COSEC, esta acción adoptada esta semana por la corporación pública tiene como propósito proteger el capital y las inversiones de los miles de socios puertorriqueños que hoy en día ven en el cooperativismo una herramienta ideal para asegurar su porvenir y bienestar económico. Queremos asegurarle a nuestros socios que pueden sentirse tranquilos de que sus ahorros están en buenas manos y que estamos trabajando arduamente para que su capital esté bien administrado. Además de asegurar que los fondos de nuestros socios, hasta un máximo de $250,000, en COSEC estamos promoviendo medidas de custodio y buen manejo de fondos, expresó Daniel Rodríguez Collazo durante su exposición en el Foro Cooperativista del Colegio de Contadores Públicos Autorizados, celebrados recientemente en un hotel de Condado. Aún más, estamos trabajando acuerdos sin precedentes con el Departamento de Justicia Estatal y Federal para procesar con premura casos de fraude y lavado de dinero, inversiones ilegítimas, entre otras irregularidades financieras que hoy en día afectan muchos sectores económicos, pero en nuestras cooperativas representa el despilfarro y el mal manejo de dineros honradamente adquiridos
y trabajos de miles de jefes de familia puertorriqueños, continuó el titular. El presidente de la COSEC llevó al extremo en emplazar y alistar la ayuda de todos los contadores públicos autorizados y presidentes ejecutivos a trabajar en equipo y unidos junto a la corporación pública para implementar una importante iniciativa, reportando irregularidades e informando las mismas a la COSEC o a las autoridades competentes. El esfuerzo de la COSEC que está llevando en Puerto Rico es un esfuerzo que debe ser replicado en otras partes de la América Latina, debido a que se han dado fraudes importantes por el manejo de los recursos de manera indiscriminada por grupos que puede ser que por falta de capacidad técnica o por bien por dolo, en algunos casos ha sido de esa manera, han perdido los recursos de los ahorradores. En muchas ocasiones se ha convertido en un sistema de cooperativismo, un esquema Ponzi, debido a que se colocan los créditos y no logran recuperar el mismo. Y luego, al no recuperar el mismo, empiezan a pagar los intereses de estas inversiones con recursos provenientes de otras inversiones. Probablemente el origen de la cooperativa no haya sido delinquir, el origen de las operaciones de la cooperativa no haya sido llevar a cabo operaciones ilícitas. Sin embargo, por una carencia técnica en la toma de decisiones, puede derivar evidentemente en un tema que se pudiera convertir inclusive en un esquema Ponzi. Todo esto es una preocupación en la actualidad por parte de la COSEC, y obviamente terminó la participación en este proceso exhortando a todas las cooperativas, así como a los países que integran el tema cooperativo a nivel internacional, a integrarse a esta iniciativa y de ser parte de una estrategia cuyo propósito es velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos, así como el buen manejo de los depósitos y acciones de los socios, evitando menoscabo en las cooperativas del mundo. Interesante. En México tenemos un sector cooperativo importante, sólido, pero sí hay que reconocer que algunas tomas de decisiones, en algunas de ellas, han sido deficientes y por ende han puesto en riesgo los ahorros de miles de personas que han visto en esta opción como la única viable, debido a que están probablemente en una comunidad rural, o bien que han sido tentados por la avaricia, debido a que muchas de las cooperativas que tienen problemas de liquidez, pues ofrecen tasas de interés muy altas para poder solventar sus gastos corrientes, y obviamente esto va en menoscabo de su solvencia y de su liquidez. Interesante, ¿no? Continuamos. Un tema que en México ha tenido importancia en los últimos meses y que ha empezado a despertar la inquietud por muchos de los nuevos obligados de actividades vulnerables es la publicación del reglamento y de las disposiciones referentes a la ley antilavado, como se le conoce, y es que habrá 15 tipos de aviso de operaciones en efectivo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se prevé que serán alrededor de 300,000 los nuevos sujetos obligados entre personas físicas y morales que deberán cumplir con la nueva ley antilavado y que tendrán que asumir algunos de los 15 tipos de avisos, dependiendo de su actividad, para reportar operaciones que pudieran estar relacionadas con el delito de lavado de dinero y que deberían enviar al Servicio de Administración Tributaria. Esta información fue proporcionada en entrevista a un diario por Alberto Elías, quien es el responsable de la implementación de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El funcionario negó que el SAT vaya a utilizar la información con fines de fiscalización, y es que la tarea del SAT en temas de prevención de lavado de dinero no es un tema nuevo. Recuerden que anteriormente el SAT llevaba a cabo la supervisión y era el canal de comunicación entre los centros cambiarios y transmisores de dinero para llevar a cabo la transferencia de información directamente de sus obligaciones hacia la propia entidad de la Unidad de Inteligencia Financiera. Entonces, toda la información derivada de los avisos no tiene carácter fiscal, será utilizada para efectos de prevención y combate al lavado de dinero sucio proveniente del narcotráfico, secuestro y cualquier otro delito que lacera al Estado y a la economía, no es para efectos fiscales. Sobre el contenido de las reglas de carácter general que están por publicarse por el Diario Oficial de la Federación, comentó que se establecerá un tipo de documentos o datos tendrán que pedir los sujetos obligados para identificar los clientes o usuarios y los mecanismos de resguardo. También los registros que deberán reunir las entidades colegiadas que quieran constituirse como forma operativa. Identificación y plataforma del tema, y es que el funcionario indicó que se espera recibir los primeros reportes entre el 1 y el 17 de noviembre con los actos por operaciones realizadas a partir de septiembre. El envío de la información, agregó, será sistematizada. Se podrá mandar por medio de un archivo para los que tengan posibilidades, y otros tendrán la posibilidad de hacerlo en forma en línea a través del portal del SAT, que está por concluir la plataforma tecnológica que se creará para ello. Aclaró que al igual del sector financiero, los sujetos obligados podrán reportar operaciones con efectivo que pudieran llevar a cabo los propios directivos o empleados. Es decir,
Si alguien en una distribuidora de autos compra un vehículo por más de 200,000 en efectivo, se tiene que identificar debidamente, y si supera los 400,000 se tiene que dar aviso a las autoridades. Cada uno de los sectores que están sujetos a la nueva ley federal para identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita tiene topes acerca de cómo identificar la operación y qué es lo que se va a tener que reportar. Ya salieron entonces las reglas, habrá que poner especial cuidado y es un tema que seguramente a ustedes les interesa, los invito a que lo lean. También tendremos capacitación disponible en nuestro sitio web para que si quieren adentrarse en el tema lo puedan obtener. Continuamos. Muchas gracias por su participación en este noticiero semanal. Esperamos que las noticias y los comentarios que hemos vertido sobre las mismas les sean de utilidad y sobre todo que a ustedes como oficiales de cumplimiento en temas de prevención de riesgo y prevención de fraude les ayude a establecer mecanismos que puedan mejorar las operaciones en su entidad. Agradecemos su tiempo, los invitamos a que estén en contacto con nosotros vía Facebook, vía Twitter, que entren a la página de www.profin.mx en donde van a encontrar nuevos recursos para efectos de capacitación en línea y sobre todo información referente al tema que nos ocupa, y obviamente invitarlos a que nos sigan en nuestra página www.migueltenorio.com, que nos sigan en Twitter. Cada día estamos poniendo noticias referentes al tema de lavado de dinero y prevención del fraude, y obviamente invitarlos a que nos vean la próxima semana en el mismo medio. Estamos a su disposición y sobre todo háganos llegar sus inquietudes referentes a los temas que les gustaría que tocáramos, y obviamente retomaremos el tema también de las entrevistas y de los temas de análisis de opinión. Muchas gracias por su atención y hasta pronto. Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Manifestar la utilidad por la venta de un jugador que pudiera valer mucho menos y mediante esto justificar su salida inclusive del país del jugador, obteniendo una parte importante de las utilidades proceso de esta operación. En su oportunidad, Oyarbide, que es el juez argentino que está llevando al cabo, había solicitado la colaboración de la justicia uruguaya para poder acceder a la información de las instituciones financieras de ese país, a raíz de lo cual la jueza uruguaya, que es encargada del crimen organizado, Adriana de los Santos, ordenó el allanamiento de las oficinas del banco con sede en Montevideo. El proceso que se llevó a cabo, se llevaron y se incautaron computadoras, celulares, documentación acerca de las operaciones llevadas a cabo en la entidad bancaria, y lo cual obviamente despertó el malestar por parte de los banqueros. Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Bienvenidos al noticiero semanal de prevención
de lavado de dinero, gestión del riesgo y prevención del fraude. Esta semana tenemos algunas noticias importantes que vamos a analizar y sobre todo vamos a ver cuál es el impacto y la tendencia que está dando en nuestra América Latina referente al esfuerzo que se está llevando en temas de prevención de lavado y los otros temas que nos atañen. Y vamos a iniciar con una noticia que viene de Uruguay y es el caso del Royal Bank de Canadá en Uruguay, que anunció el cierre de todas sus operaciones en el país a partir del 31 de octubre. Esto debido a una revisión estratégica de sus negocios en Latinoamérica, según lo anunciaron sus representantes. Sin embargo, la decisión fue anunciada después del allanamiento llevado a cabo en sus oficinas el pasado 13 de junio, a pedido del juez argentino Norberto Yarvide, quien se encuentra al frente de una investigación por presuntas irregularidades en la transferencia de jugadores de fútbol y otras formas de lavado de dinero. El proceso judicial se inició el año pasado en Argentina, luego de que se conociera que varios clubes habían realizado transferencias mediante triangulaciones con entidades en Uruguay y Chile para sus operaciones de compra y venta de jugadores. Recuerden que la compra y venta de jugadores es una mecánica utilizada en el Cono Sur para hacer procesos de lavado de dinero. Y es que ante lo irreal o no o lo lógico acerca del precio de una carta de un jugador y severas críticas acerca de cuál era la situación que estaba dando en el sector financiero y cómo es que se estaba llevando a cabo la protección y la confidencialidad. Esto, de acuerdo a los criterios del propio banco, estaba violando los derechos fundamentales de la confidencialidad de gran parte de sus clientes, que no tenían que ver con el proceso origen del allanamiento. Entonces, el allanamiento se originó por un tema de triangulación en operaciones de compra y venta de jugadores argentinos y terminó siendo un tema de allanamiento en Uruguay. Entonces, ¿por qué se llevaron la información de todo el banco? ¿Por qué obtuvieron información adicional? Ese es el tema que más está preocupando al sector financiero en el Uruguay. Y es que el ejecutivo encargado de mercados emergentes del